¿Cómo puedo fortalecerme en el Señor? ¿Por qué es importante fortalecernos? Porque lo contrario de fortalecernos significa estar ¿cómo? Débil. Cuando usted se siente débil físicamente, ¿qué siente? Desánimo, desgano, flojera, sueño, ¿qué más? Cuando usted está débil, no tiene fuerzas, ¿no? Esto, traspolándolo en el ámbito espiritual, ¿qué significará espiritualmente cuando estamos débiles? Pues estamos desanimados, no tenemos ganas, no tenemos fuerzas, no podemos enfrentar muchas circunstancias. Vamos a ir al primer libro de Samuel, en su capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, por ahí del versículo 6. En esta ocasión, David había sido perseguido, angustiado, asolado por el rey David y tuvo que tomar una decisión muy dura, difícil. Ya no había lugar donde esconderse en el territorio, así que se fue con los filisteos. Los filisteos se hizo amigo de un rey filisteo y iban a pelear los filisteos con el pueblo de Israel, y ellos los tenían porque David comandaba varias personas, todos de Israel. Iban a ir a la guerra. Ellos estaban como mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Es un soldado que no importa si es del país que sea, pero se le paga por ir ¿a qué? A pelear. Ellos estaban como mercenarios, pero David estaba entre la espada y la pared, porque no quería ir a pelear contra su propio pueblo. Y también los filisteos no le tenían mucha confianza, porque decían, ¿no es este del que cantaban, Saúl mató a sus miles y David a qué? A sus 10,000. Dice, ¿cómo va a ser que venga con nosotros? Dice, no vaya a ser que nos vayan ganando los israelitas y él se vuelva en contra de nosotros, así que lo corrieron, ¿no? Y David sintió un alivio, dijo, qué bueno, al menos me voy a librar de esta circunstancia. Pero ellos vivían en una ciudad filistea que se llamaba Siclag. Cuando ellos regresaron a la ciudad, ¿qué les dije? Entonces, estamos aquí, 1 Samuel 30. Bueno, dice, y David fue muy angustiado. Bueno, cuando regresan a la ciudad donde ellos vivían, la han saqueado. Llegaron ladrones y se robaron todo lo de valor. Pero no solamente se robaron todo lo de valor, se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, no dejaron nada. Entonces, todos los que venían con David, ¿cómo actúa uno en una situación de crisis? Por eso es importante estar fortalecidos ¿en quién? En el Señor. Cuando usted está en una crisis, una enfermedad, una angustia, incluso también un robo, ¿cómo actúa? Enojo, ira, tristeza, angustia, aflicción. Así reaccionaron los hombres de David, ¿no? Unos lloraban, pero después de llorar se empezaron a enfurecer y alguien tenía que tener ¿la qué? La culpa. Incluso hablaban de apedrear a David. Él tenía la culpa de todo lo que les había pasado. Entonces, estamos en el 30, en el verso 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? Él era el líder, él era el bueno, pero ahora se había convertido en el objeto del escarnio y de la ira de todo el pueblo. El pueblo estaba angustiado, ellos no estaban fortalecidos, pero no estamos hablando físicamente, sino estamos hablando ¿cómo? Espiritualmente. Cuando usted está débil espiritualmente, cuando le pasa algo, va a actuar de esta manera. Va a sentir tristeza, va a sentir angustia, va a sentir aflicción.
pues todo el pueblo estaba en amargura ¿de qué? De alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué pasó? Se fortaleció en Jehová, su Dios. Amén. Tenían razón de estar angustiados, habían llevado a sus hijos, se habían llevado a sus hijas, se habían llevado a sus esposas, se habían llevado sus pertenencias, que en este punto quizás ya no les importaban las cosas materiales, pero se angustiaban por sus familias. Y David también estaba muy angustiado, porque dice en el verso 6 al comienzo, David se angustió, ¿cómo? Mucho, porque además de todo lo que estaba sucediendo, la misma gente quería hacerle daño. Hablaban de ¿qué? De apedrearlo. Pero él, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, había que consultar ¿a quién? A Dios, pero había que consultarlo a través de los medios que Dios establece. Esto va a ser una enseñanza interesante ahorita que lo veamos. El sacerdote Abiatar era el sumo sacerdote, hijo de Ahimelech. Yo te ruego que me acerques el efod. El efod era el pectoral que usaban los sacerdotes, donde estaban las 12 piedras preciosas. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Para qué servía ese efod? Bueno, dice aquí que David consultó ¿a quién? David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, porque esta era la angustia. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos en contra de ellos? No sabemos ni siquiera para dónde se fueron. Uno podría pensar muchas cosas. Usted cuando está en una angustia, en una aflicción, usted puede pensar, ¿qué haré? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir al otro. Pero cuando usted va a consultar ¿a quién? A Dios. Dios le va a mostrar lo que usted y yo debemos hacer. Y debemos de hacerlo conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que actúa sin consultar a Dios a través de su orden, y a veces después quieren ya arreglar las cosas con Dios. A un día alguien venía, un hermano, una hermana, no recuerdo, y me decía: hermano, mire, es que hay un problema. ¿Qué problema, hermano? Es que yo le presté un dinero a tal hermano y el hermano no me lo quiere pagar. Le va a ver, hermano, ahorita que ya tiene el problema usted me quiere preguntar, ¿no? Pero antes no me preguntó si le prestaba o no, ¿de qué? No le prestaba. Es un ejemplo a lo mejor muy absurdo, pero a veces tomamos decisiones primero y ya cuando no nos salen las cosas queremos que los hermanos oren, que el pastor vaya y que los hermanos esto y que el otro. No, primero tenemos que consultar ¿a quién? A Dios. Primero tenemos que consultar a Dios. Es una forma de fortalecernos ¿en quién? David estaba angustiado, estaba en aflicción y consultó a Dios. Le dijo: perseguiré, los podré alcanzar. Y él le dijo, Jehová le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, David podía seguir angustiado, débil, deprimido, pero él decidió tomar acción. La acción era consultar ¿a quién? Consultar a Dios. Y después seguir la instrucción ¿de quién? De Dios. Porque hay mucha gente que pregunta: oiga, hermano, ¿cómo le haré? Fíjese que esto, que aquello, lo otro. Y uno le da algún consejo de parte de Dios, pero al final esta persona hace lo que él quiere. David siguió las instrucciones ¿de quién? De Dios. Dice: persíguelos porque los vas a alcanzar, y no solamente eso, vas a librar a todos los cautivos. Entonces, primero vamos a entender que fortalecer, la palabra fortalecer significa aferrarse, agarrarse de algo. Hace algunos años, cuando un huracán en Estados Unidos
una inundación, pero la inundación hizo que un río se desbordara. Usted ha visto un río, bueno, hay varias formas en que un río se desborda. A veces hay ríos que se desbordan poco a poco, simplemente el agua va creciendo a las riberas y llega hasta los pueblos, ¿no? Pero hay ríos que se desbordan porque son ríos caudalosos, se desbordan con fuerza. Y en este caso fue así, y había una persona que estaba agarrada de un árbol, y la corriente del río era muy fuerte, pero él se agarraba, se aferraba ¿a qué? Al árbol, de tal manera que tenía que aferrarse más fuerte de lo que era la corriente. Si él se soltaba, corría el riesgo de morir ahogado, porque en una inundación, en una desborde de un río de esta manera, pues lleva piedras, lleva palos, lleva troncos, ¿no? Y a veces no te mata solamente el agua, sino los golpes que recibes. Esta persona se aferró más fuerte que la corriente a ese árbol hasta que llegaron a rescatarlo. Nosotros debemos aprender que cuando la corriente está fuerte, nosotros debemos de aferrarnos ¿a quién? A Dios. Hay mucha gente que cuando la corriente está fuerte, se suelta, se deja llevar por la corriente. La corriente significa las situaciones de este mundo. Es mejor correr con el mundo, así no va a haber problemas, nadie nos va a criticar, nadie nos va a señalar, vamos a hacer lo que todos hacen, pero nosotros tenemos que aferrarnos ¿a quién? A Dios. Y este aferrarnos significa fortalecernos en Dios. Si me puedo agarrar de Dios, si me puedo aferrar de mi árbol firme que es Dios, nada va a poder vencerme, ni nada me va a poder jalar en ese sentido. David se fortaleció en Jehová, él se aferró en Dios sin importarle las circunstancias. Él le preguntó: Señor, no te voy a dejar hasta que tú no me digas qué hacer. Hay varios casos, ¿no? Cuando Jacob regresaba y se le presentó un ángel, ¿no? Dice que Jacob luchó con el ángel, pero había una razón por la que Jacob luchaba con el ángel. ¿Cuál era la razón? Él deseaba que el ángel lo bendijera, ¿no? Y dice que luchó con el ángel hasta el amanecer, hasta el alba. Pero en esta lucha el ángel traía una espada. En esta lucha el ángel hirió a Jacob en el muslo, y aunque Jacob estaba herido, seguramente sentía dolor, él no lo soltó, se aferró, dice: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Nosotros, ¿cómo nos aferramos a las cosas de Dios? O mejor decimos: no, mejor te doy, ahí muere, no pasa nada. Es la actitud que nosotros debemos de tener para fortalecernos en Dios. Vamos a ver cómo podemos fortalecernos en Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Pablo está escribiendo a Timoteo y dice: doy gracias al que me fortaleció. Y aquí aclara quién es aquel que le fortaleció: a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando Dios te ha llamado y tú has aceptado ese llamado de parte de Dios, tienes que aprender a que Él es el que te va a fortalecer, porque Jesús dijo que yo estaré con vosotros ¿cuánto tiempo? Todos los días. Entonces, por más angustiado que estés, por más afligido que estés, por más dura que sea la situación, tú debes de entender que el que te va a fortalecer es ¿quién? Es Jesús, Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién te vas a aferrar? ¿A quién vas a voltear tus ojos? ¿A dónde mirarás? Dice el salmista:
alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que fortalecernos en aquel que puede fortalecernos, esto es, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto implica otra cosa. Voy a ser fortalecido cuando estoy plenamente convencido. Vamos a ir a Romanos 4:20. Dice la Escritura que sin fe es imposible ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted, si no tiene fe, y la fe es una herramienta que viene de parte de Dios y útil para muchas cosas. Cuando alguien estaba en angustia, acuérdense de aquel hombre del hijo poseído y aquel hombre cuya hija estaba muy enferma, a punto de morir. Jesús, la recomendación dice, no temas. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Y Jesús le dijo a aquel hombre del hijo poseído, le dijo, mira, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, si no tenemos fe, pues va a estar difícil. Ahora, ¿dónde podemos obtener la fe? ¿Dónde la venden? ¿Dónde la podemos comprar? Dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas para escuchar a Dios hablándote a través de su palabra? Romanos capítulo 4, verso 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué le fue contado? Por justicia. Cuando usted le cree a Dios. Pero cuando uno está débil en la fe, cuando uno está débil espiritualmente, viene el problema, viene la aflicción, viene la enfermedad, y uno dice, busca otras soluciones. ¿Por qué? Pues porque simplemente no le tiene fe ni confianza a quién. ¿Para qué va a orar si mejor va al médico? ¿Para qué va a orar si mejor tiene algo que ir a empeñar para salir de su problema? ¿Para qué va a orar si usted tiene problemas en su trabajo? Pues mejor trata de solucionarlos. Eso significa que usted no tiene fe. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es escuchar la voz de Dios, atender a las promesas de Dios y aferrarnos ¿a qué? A ellas. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos que lo contrario de fortalecerse es debilitarse. Y dice que Abraham no se debilitó al considerar su propio cuerpo que ya estaba como muerto, ya era un hombre anciano. Pero había una promesa latente que le dijo, tú serás padre de multitudes. Y él pudo haberse debilitado diciendo, no, yo ya soy viejo, yo ya no voy a poder, yo ya no lo voy a ver. O sea que estaba viejo. Incluso la esterilidad de Sara. Sara nunca había tenido hijos y ya también era una mujer grande. Aquí Dios le dio una promesa a Abraham y Dios se la cumple. Si vemos nuestra situación, podemos tener muchas razones para sentirnos débiles, igual que Abraham, igual que Sara. Sin embargo, la duda es lo que me hace sentir débil. Cuando yo dudo, soy débil. Cuando yo creo, cuando yo tengo fe, entonces soy fuerte. Dice aquí el pasaje, diga el débil, ¿cómo? Fuerte soy. Pero esta fortaleza viene ¿de quién? De Dios, no viene de nosotros mismos.
4:20. Sí, había dicho 4:20. Nos había dicho 4:20. Pero lo regresamos a 4:20. Ok, 4:20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de quién. De Dios. ¿Usted tiene promesas de Dios? ¿Para qué nos sirven las promesas? Para creerlas, para aferrarnos a qué? A ellas. Él no tuvo incredulidad en esa promesa. Dios le había dicho que iba a tener un qué, un hijo, pero ya le había afirmado que era un hijo de él y un hijo de su esposa, Sara. Dice, sino que se fortaleció. ¿En dónde se fortaleció? En la fe, dando gloria a Dios. Y también el 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios nos dice, cuando pases por el agua, estas no te anegarán. Y si pasares por el fuego, no te quemará. Entonces, si usted cree las promesas de Dios, vamos a tener la certeza, la convicción, porque ¿qué es la fe? Dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no veía esa promesa cumplida todavía, sin embargo, se fortaleció en fe, dándole la gloria a quién? A Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted le va a dar la gloria a quién? A Dios. Es importante tener esa convicción. Ahí el versículo dice fortaleceos en el Señor y en su qué? En el poder de su fuerza. Precisamente es el que vamos a ver. Ahora, cuando le damos la gloria a Dios, es muy fácil dársela de palabras nada más aquí. Decirle gloria a Dios o gritarlo. Pero Dios es glorificado cuando tú tienes fe en Él. Cuando tú le crees, cuando tú atiendes a su voz. Marta y María, cuando llegó Jesús, ya estaba Lázaro en el sepulcro hace 4 días, y ellas lloraban. Dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando él se presenta en la tumba, ¿verdad? Y siente angustia, porque también dice que se conmovió, se estremeció en espíritu, y entonces mandó que abrieran la tumba, y Marta le dijo, Señor, ya huele mal, porque ya tiene ¿qué? 4 días. Jesús le da una razón a Marta, y le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de quién. Entonces, hermanos, si creemos, podemos ver la gloria de quién. En tu situación, en tu aflicción, en tu enfermedad, no tienes trabajo, no tienes dinero, no entraste a la escuela. Créele a quién, a Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. En su verso 10. ¿Ya lo tenemos? Ok. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos. Por lo demás está hablando de cómo debemos de comportarnos en nuestro hogar. Si usted lee después con calmita todo el capítulo 6, está hablando de que los hijos deben de obedecer ¿a quién? A sus padres. Y también habla de los siervos y de los amos, de los asuntos de los trabajos, etc. Pero dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder. ¿De dónde? De su fuerza. Jesús dijo, miren, si tuvieran fe como un granito de qué, le dirían a este monte, arráncate de aquí y plántate en el mar. ¿Y qué iba a pasar con ese monte? Bueno, la analogía que Jesús está
ocupando sobre el grano de mostaza. Dice que el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñitas, pero cuando usted la planta y crece la planta de mostaza, se vuelve una de las más grandes hortalizas, le dice ahí la palabra, de manera que incluso llega a ser como un árbol de mediana altura. Quiere decir que nuestra fe debe de crecer. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si usted sigue con la misma fe que cuando comenzó hace 10 años en la palabra, es que esa fe no ha crecido, no se ha desarrollado, no se ha fortalecido. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Mire, es muy sencillo. Vamos a ocupar un ejemplo vano del mundo, ¿no? Si usted tiene dolor de estómago y alguien le recomienda un té de tila o un té de lo que sea, y usted se lo toma y se le quita el dolor de estómago, le empieza a tener confianza a ese ¿qué? A ese té. La próxima vez que tenga dolor de estómago, ¿qué va a hacer? Se va a hacer un té y se lo va a tomar porque dice, es que este té es bueno porque este té me quita el ¿qué? Cuando usted está pasando por una situación, tiene un hijo enfermo y usted cree en la promesa de ¿quién? Dice, pondrá sus manos sobre ¿quiénes? Y estos, si usted pone su mano sobre su hijo enfermo y este sana, esa fe se va a empezar a ¿qué? A fortalecer. La próxima vez que tenga esa misma situación, ¿qué va a hacer? Va a orar por el enfermo y el enfermo va a ¿qué? A sanar. Entonces aquí dice que nos debemos fortalecer ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora el verso 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de ¿quién? Para que podáis estar firmes, ¿con quién? Contra las acechanzas de ¿quién? Contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, hay que entender eso. Estamos en una situación vulnerable porque el diablo nos está poniendo ¿qué? Acechanzas. ¿Qué es una acechanza? ¿Qué es acechar? ¿Cómo? Estar al pendiente, ¿no? De lo que uno hace, lo que piensa. Sí, pero dice acechanza. Vamos a poner un ejemplo. Los leones cuando acechan a su presa, los observan. El león tiene, ya su sentido, porque es un depredador. ¿Qué quiere decir? Que él tiene que matar ¿para qué? Para comer. Los antílopes nada más comen hierba, hierba y ya con eso se nutren, ¿no? Toman agua y viven. Pero un león, si no come carne, va a estar débil, va a estar a punto de morir. Entonces tiene que desarrollar sus técnicas para acechar a la presa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Corriendo sin ton ni son? No, él identifica primero la que sea más fácil de qué. Si hay alguna enferma, si alguien está cojeando, si alguien es una presa pequeña, va a ir en contra de ella. Ahora, se va a acercar con sigilo, quiere decir que no se dé cuenta la presa de que lo está ¿qué? Acechando. ¿No? Lo está vigilando, ¿no? Exactamente, lo va a estar vigilando. Cuando el león se acerca a su presa, él va a sentir hacia dónde corre el aire, porque las presas pues tienen formas de defensa. Una es el olfato, ¿no? Puede ser que la presa se dé cuenta que viene el león, porque lo huele.
entonces el león no lo va a atacar hacia donde va el viento, o sea, que el viento lleve el olor de él hacia la presa, sino va a ir en forma contraria, aunque tenga que rodearlo, se va a acercar para que la presa no lo huela, no lo identifique, no tenga forma de huir. Ahora, eso pasa con nosotros. Si usted anda chiflando en la loma, hay otro dicho así medio, si usted anda comiendo moscas, si usted no anda listo, apercibido que el enemigo lo que ha venido es para hurtar, para matar y para qué, él no nos quiere espantar, no quiere nada más así salirte de debajo de la cama y jalarte las patas en la noche. No, eso no es lo que el enemigo quiere hacer. ¿Con quiénes? Con nosotros. Él quiere destruirnos, porque estamos del lado de ¿quién? De Dios. Y él tiene un pleito con Dios. El diablo no le importamos para nada, pero él tiene un pleito ¿con quién? Con Dios. Entonces quiere destruirnos. Si usted no está en las cosas bien, en las cosas de Dios, va a ser una presa fácil. Estar firmes contra las acechanzas de Dios. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, también aquí nos va a poner en la alerta. Hermano, no es un diablito el que quiere hacernos algo. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Hay gobernadores de las tinieblas que hay en regiones. Por eso hay, bueno, ese será otro tema que vamos a ver. Hay situaciones que se presentan. Hermanos, tenemos que estar listos y tenemos que estar fortalecidos en las cosas de Dios. También otra forma de fortalecernos es creyendo de todo corazón que cualquier cosa que Cristo me pida o que yo tenga que hacer en Cristo, sí lo puedo hacer. Amén. Filipenses 4:13. Dice el versículo, todo lo puedo, pero ¿en quién? ¿Qué me? Ay, hermanos, que yo no puedo ayunar. Yo, mire, una hora después de que pasa, de que ya no comí, me pongo de malas, me siento débil, me duele la cabeza, me siento mareado. Dice, todo lo puedo en quién. Hermanos, que yo no puedo dejar de enojarme tanto porque así es mi carácter, dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Si tú lo quieres hacer por tus propias fuerzas, no lo vas a poder ¿a qué? Hacer. Pero si tú te fortaleces en quién? En el Señor, dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en esto vamos a entender que no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible. ¿Eh? Por eso oramos a Dios, tenemos que estar en oración. Dice, orad sin cesar. Salmo 138:3. Porque la oración tiene respuesta de parte de Dios. Tenemos un Dios que no solamente nos oye, sino también nos ¿qué? También nos responde. El día que clamé, ¿qué pasó? Me respondiste. Me fortaleciste con vigor. ¿En dónde? En mi alma. Y mire que David la había pasado difícil. Lo buscaba. ¿Para qué lo buscaba Saúl? Lo iba a acariciar, lo iba a abrazar, le iba a dar un beso. Lo quería matar. Y él tuvo que vivir en cuevas, tuvo que dormir en la intemperie, tuvo que andar sufriendo hambre, frío. Pero dice, el día que clamé, ¿qué pasó?
me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios nos quiere fortalecer. Quiere que cada uno de nosotros, cuando venga la tempestad, la dificultad, el problema, la angustia, la tribulación, no nos tire rápidamente, no seamos vencidos. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence al mal ¿con qué? Con el bien. Con un simple ventecito ya estamos tirados. Ay, es que me dolía la cabeza, por eso no vine a la iglesia. O pasó cualquier cosita y ya se atravesó y ya no hice lo que tenía que ¿qué? Lo que debo de hacer es orar al Señor para que Él me fortalezca. Y tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos habla, porque a veces la respuesta de Dios es un no, pero esto no significa que no nos respondió. Tenemos que aceptar. Dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces tenemos que orar para que Dios nos fortalezca. También tenemos que aprender otra cosa: esperar y confiar en ¿quién? En Dios. Isaías capítulo 40, en su verso creo que es el 28. Ok, dice en el 28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, ¿qué dice aquí? Esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Da ánimo, da fuerzas, da aliento. Lo contrario a estar débil es estar fortalecido. Él nos fortalece cuando estamos cansados y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos tienen una característica, los jovencitos a veces no se cansan, corren y van para acá y van para allá. Dicen, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan ¿en quién? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay que aprender a esperar y a confiar ¿en quién? En Dios. Y por último, ya lo dijimos que la fe viene a través de el oír de su palabra. En Daniel capítulo 10, verso 17. Daniel capítulo 10, verso 17. Ok, dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Dice que tuvo una visión, Daniel, y en la visión era tan enorme lo que se escuchaba que él se quedó sin ¿qué? Sin fuerza. Al instante me faltó la fuerza y no me quedó. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Y qué hizo? Me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y aliéntate. También en Josué 1:8 nos dice la escritura: mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces y que seas muy valiente. Aquí dice: esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, ¿qué hizo? Recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces, vamos a ver que
Lo que toca a nosotros es escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Cuando escuchamos atentamente su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, nos puede fortalecer en las situaciones más adversas. No quiere decir que solamente debemos hacer una cosa, tenemos que tener fe, tenemos que orar, tenemos que aprender a esperar en Dios y tenemos que buscar guía a través de su palabra. Amén. Entonces, hermanos, hoy hemos visto este tema, cómo podemos fortalecernos en el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.